Mucho antes de que la guerra de tabloides entre Brad Pitt y Angelina Jolie redefiniera el mundo del espectáculo, y antes de que el mundo se viera obligado a elegir entre el equipo de Jen y el de Angie, existió una historia de amor que dominó Hollywood con una mezcla de pasión desbordante, genialidad artística y una crueldad devastadora. Jack Nicholson y Anjelica Huston fueron más que una pareja, fueron una época. Su relación duró la asombrosa cifra de 17 años, toda una vida para los estándares de la industria. Fue un romance que sobrevivió a la gloria de los Oscar y a la humillación pública. Pero su final sigue siendo una de las historias más legendarias y francamente increíbles de la historia de Hollywood. Tras casi 2 décadas esperando a que Nicholson se comprometiera, Anjelica recibió una revelación tan impactante que no solo le rompió el corazón, sino que destrozó su realidad por completo. Antes de adentrarnos en los detalles de este romance lleno de altibajos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte nuestros análisis a fondo de las vidas de las leyendas que forjaron Hollywood. Cuando Anjelica Huston, hija del legendario director John Huston, entró por primera vez en la órbita de Jack Nicholson, buscaba un nuevo comienzo. Acababa de salir de una relación tóxica y asfixiante, pero no podía imaginar que al adentrarse en el mundo de Jack, se embarcaba en 17 años de turbulencia emocional. Para el público, eran la pareja del momento. Él era el rebelde carismático y seductor de la era del nuevo Hollywood. Ella, el icono de la alta costura, majestuosa y con linaje de reina. El aura que proyectaba Jack Nicholson no se limitaba a la pantalla grande. Era algo que la gente sentía en persona, a menudo con una sensación de temor. Gwyneth Paltrow, coprotagonista de Anjelica en Los Tenenbaums, recordó una vez un momento de su juventud cuando asistió a un evento benéfico con sus padres. Al ver a la pareja al otro lado de la sala, una joven Paltrow, deslumbrada por su estrellato, se giró hacia Huston y le susurró: «Ese hombre me asusta». Sin dudarlo, Huston respondió: «Con razón, a mí también me asusta». Es fácil entender por qué. Con esa infame sonrisa asesina de «¡Aquí está Johnny!», de El Resplandor grabada en la conciencia colectiva, Jack Nicholson tenía una presencia tan depredadora como magnética. Pero mientras el público podía apagar la película, Anjelica vivía con esa intensidad a diario. Entonces, ¿qué fue lo que realmente llevó a una mujer tan fuerte y sofisticada como Anjelica Huston a temer a su pareja de toda la vida? El comienzo, como suele suceder en Hollywood, parecía un sueño. Hija de un aclamado director, Anjelica nació en el círculo íntimo, pero ni siquiera ella estaba preparada para la irresistible atracción de Jack Nicholson. Se conocieron en su fiesta de cumpleaños en abril de 1973. El ambiente estaba impregnado del aroma de la decadencia de los años 70, y la chispa entre ellos fue instantánea. Hablaron hasta que el sol asomó por encima de las colinas de Hollywood, y ella no se separó de él hasta que la luz del amanecer iluminó la entrada. Fue una de esas noches que suelen dar pie a una vida de amor. Jack la invitó casi de inmediato a una cita formal. Sin embargo, las señales de alerta aparecieron incluso antes de que terminara la primera semana. Jack canceló su primera cita, supuestamente para encontrarse con su exnovia, la cantante Michelle Phillips. Para la mayoría de las mujeres, esto habría significado el fin de la relación. Era una clara señal de que Jack Nicholson no seguía las reglas convencionales del romance. Era un mujeriego por naturaleza, un hombre que veía la monogamia como una sugerencia más que como una exigencia. Anjelica, sin embargo, ya estaba prendada. Quería una pareja, un compañero, alguien con quien construir una vida, pero Jack estaba ocupado viviendo una vida de conquistas constantes. En su segundo libro de memorias, Watch Me, Huston describe la angustiosa experiencia de ver a Jack desviarse en tiempo real. Recordó una cena en la que Jack coqueteó abiertamente con la camarera, justo delante de ella. La falta de respeto fue tan palpable que Anjelica se levantó, dispuesta a marcharse y no volver jamás. Pero Jack, en una muestra de la posesividad que a menudo enmascaraba su indiferencia, la agarró del brazo y le dijo que nunca volviera a abandonarlo así. Curiosamente, Huston admitió que, en realidad, disfrutó de ese breve destello de posesividad. En el caótico panorama del corazón de Jack, se aferró a cualquier resquicio de pertenencia que pudo encontrar. Era notoriamente difícil mantener el enfado con Jack por mucho tiempo. Tenía la habilidad de equilibrar su comportamiento promiscuo y hiriente con gestos de bondad abrumadores. La colmó de regalos, joyas, ropa, e incluso un hermoso Mercedes-Benz nada más empezar la relación.
En un momento de gran dramatismo que parecía una metáfora de su relación, Angelica chocó ese Mercedes el mismo día que él se lo regaló. Fue una señal de que ninguna posesión material podría compensar jamás la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Los celos en su relación no eran un simple murmullo, eran un rugido ensordecedor. Angelica contó que había ido a un concierto con Jack, solo para que otra mujer se sentara literalmente entre sus piernas durante todo el espectáculo. Cuando Angelica finalmente llegó a su límite y le preguntó al respecto, Jack simplemente puso los ojos en blanco y suspiró, «Vamos, es solo una vieja amiga». La hizo sentir como si ella fuera la aburrida por esperar un mínimo de respeto. Pero Angelica pronto descubrió que no eran las viejas amigas las que debían preocuparle, sino las nuevas que constantemente entraban en su vida. Al principio, una modelo que en realidad era amiga de Angelica confesó que se había acostado con Jack apenas una semana antes. La respuesta de Jack al ser descubierto rara vez era una disculpa. Vivía con la mentalidad de que, como nunca había prometido explícitamente ser fiel, sus acciones eran irreprochables. Era el hombre más codiciado del mundo, no solo en la cama, sino también en la pantalla. A medida que su relación avanzaba en los años 70 y 80, la carrera de Jack alcanzó la cima. Desde Alguien voló sobre el nido del cuco hasta El Resplandor y finalmente, su legendario papel como el Joker en Batman, Jack era el rey del mundo. Y como el cazador de mujeres que Angelica describía, se aseguraba de compartir su cuerpo con la mayor cantidad posible de sus modelos. En el Festival de Cannes, Angelica observaba con angustia cómo hermosas francesas se le insinuaban. Le pedían coquetamente que subiera a sus motos para dar una vuelta, y Jack, fingiendo ser soltero, simplemente se subía y dejaba a Angelica sola en la acera. Ella se retiraba a la habitación del hotel llorando, preguntándose por qué seguía soportando esa humillación. La respuesta era la más antigua del mundo. Estaba profunda e irrevocablemente enamorada. Los sentimientos no se pueden enterrar, por mucho que la persona amada intente hacerlo. El gran ¿qué hubiera pasado si? De la vida de Angelica era el matrimonio. Soñaba con el día en que se convirtiera oficialmente en la señora Nicholson. Permaneció casada durante 17 años, esperando que, con el tiempo, el lobo salvaje sentara cabeza. Pero la resistencia de Jack a la institución era legendaria. Una noche, mientras veían un programa de televisión juntos, Angelica decidió provocarlo. Lo desafió diciéndole, «Si tuvieras agallas, te casarías conmigo». La respuesta que recibió fue como una puñalada en el corazón. Jack la miró y se rió. «¿Casarme contigo? ¿Estás bromeando?» Ese rechazo sumió a Angelica en un llanto desconsolado de 3 días. Era el momento en que debería haberse marchado, pero se quedó, trágicamente ingenua, como ella misma se describió más tarde. Encontró notas de amor de amantes esparcidas por la casa, agradeciéndole a Jack por noches íntimas. Encontró objetos femeninos en su casa que no le pertenecían. Incluso recordó un momento surrealista en el que se topó con una mujer en la calle que llevaba puesta la chaqueta de Angelica, un regalo que Jack claramente había regalado a una amante. A veces, Angelica se ponía las joyas que encontraba tiradas por la casa de Jack solo para ver si alguna otra mujer se acercaba a reclamarlas. Era un juego psicológico que se desarrollaba en una casa de espejos. Hubo un breve periodo en el que Angelica intentó encontrar la felicidad en otro lugar. Inició una relación informal con alguien nuevo, pero ese camino la llevó a la violencia física. Nicholson, a pesar de su crueldad emocional, nunca le había puesto una mano encima. En su mente, Jack volvió a ser la opción segura. Regresó arrastrándose, con la esperanza de que, después de 17 años, finalmente hubieran superado lo peor de la tormenta. Pensó que tal vez, con el paso del tiempo, la paz que ambos necesitaban llegaría por fin. A finales de los 80, la carrera de Angelica estaba en pleno auge. Había ganado un Oscar por El honor de los Prizzi y estaba a punto de convertirse en un icono como Morticia Addams. Ya no era solo la hija de John Huston ni la novia de Jack Nicholson, era una estrella por derecho propio. Sentía que por fin estaban en igualdad de condiciones y, sin duda, Jack estaba listo para sentar cabeza. Luego llegó la cena, la infame cena que le cambiaría la vida. Jack la invitó a una comida especial. Angelica, siempre esperanzada, pensó que esta podría ser la definitiva. Tal vez el ¿estás bromeando? De años atrás se había convertido finalmente en un ¿quieres? Llegó a su casa en Mulholland Drive, con el ambiente cargado de expectación. Jack la sentó y le dio la noticia más importante de su vida, pero no era una propuesta de matrimonio. «Alguien va a tener un bebé», dijo Jack.
La confusión debió ser abrumadora. Angelica sabía que no estaba embarazada. Esa alguien era Rebecca Broussard, una modelo y actriz 12 años menor que ella. La noticia no solo significaba una infidelidad, significaba una nueva familia, un futuro que Jack estaba construyendo con otra persona mientras Angelica había estado esperando en la sombra durante casi 2 décadas. El dolor no era solo por la traición, era la inseguridad de sentirse reemplazado por alguien más joven, alguien más fresco a los ojos de Jack. Pero esta vez, Angelica no lloró durante 3 días, no se refugió en un hotel. Encontró a Jack en su oficina y desató 17 años de rabia reprimida. Lo golpeó. Le propinó varios golpes al hombre que le había mentido a la cara, que la había humillado en Cannes, que había dejado que otras mujeres usaran su ropa. Y Jack, quizás por primera vez en su vida, hizo lo correcto. No se defendió. Recibió cada golpe. Angelica escribió después: sentí una extraña gratitud hacia él por permitirme darle una paliza. Fue un exorcismo de casi 2 décadas de fantasmas. Años después, pudieron reírse de aquel enfrentamiento, pero la ruptura fue abrupta y abrupta. Jack tuvo 2 hijos con Rebecca Broussard, y Angelica finalmente encontró el camino hacia el compromiso que siempre había deseado. Se casó con el escultor Robert Graham en 1992. Permanecieron casados durante 16 años, tan solo uno menos que el tiempo que estuvo con Nicholson, hasta la muerte de Robert en 2008. Al final, Anjelica Huston aprendió la lección más dura que Hollywood puede ofrecer. No se puede cambiar a un hombre que no quiere cambiar, y no se puede encontrar la propia valía en los ojos de alguien que solo ve lo que ven los demás. Ese día salió de la oficina de Jack y nunca miró atrás, demostrando que incluso después de 17 años de una relación tóxica y turbulenta, hay vida y amor al otro lado. Jack Nicholson, ahora un recluso en sus últimos años, suele hablar de sus remordimientos, pero para Angelica, la tragedia de su historia de amor se convirtió en el fundamento de su fortaleza. Ella es la máxima superviviente de la era del nuevo Hollywood, una mujer que miró a los ojos de la estrella de El Resplandor, y finalmente comprendió que la única persona a la que debía salvar era a sí misma. ¿Cuál crees que fue la parte más impactante de la saga de 17 años de Jack y Angelica? ¿Fue el rechazo de su propuesta de matrimonio con un ¿estás bromeando? ¿Y yo la forma en que finalmente le contó sobre el bebé? ¿Habrías aguantado 17 años con semejante humillación pública? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y antes de irte, dale me gusta al video y suscríbete para descubrir más historias inéditas de la época dorada de la cultura de las celebridades. Nos vemos en el próximo análisis a fondo de la vida de las estrellas. Hablemos del ambiente particular de su vida en Mulholland Drive. Para entender por qué Angelica se quedó, hay que comprender el magnetismo del círculo íntimo de Jack. Jack no era un hombre cualquiera, era el centro de todo Hollywood en los años 70. Estar con él significaba estar en el centro del universo. Su casa era un ir y venir constante de las mentes y talentos más brillantes de la época. Cualquier noche, podías encontrarte con Warren Beatty, Roman Polanski o Joni Mitchell sentados en su sala de estar. Para una mujer tan intelectual y culta como Angelica, la euforia de ese estilo de vida era una droga poderosa. Hacía que las infidelidades de Jack parecieran un precio insignificante a pagar por formar parte de la historia. Pero el desgaste psicológico fue acumulativo. Angelica se describía a sí misma como trágicamente ingenua, pero era más que eso. Era un mecanismo de supervivencia. Si admitía la verdad sobre sus traiciones, tendría que abandonar la vida que había construido. Así que optó por creer sus mentiras. Cuando encontraba joyas de otras mujeres, no las tiraba, se las ponía. Era un intento extraño, casi gótico, de recuperar el espacio que Jack constantemente cedía a los demás. Quería ver si las otras mujeres tendrían el valor de enfrentarse a ella, pero nunca lo hicieron. Todas eran meras pasajeras en la vida de Jack, mientras que Angelica era la presencia permanente, o eso creía ella. El incidente en Cannes es quizás el ejemplo más vívido de la acera en la que ella vivía. Cannes es el escenario más glamuroso del mundo, y allí estaban, el rey y la reina de Hollywood. Sin embargo, en medio de todo ese prestigio, Jack la trataba como una sombra indeseada. Las chicas francesas en moto no eran solo un flirteo casual, eran una declaración pública de que Angelica no le pertenecía. Verla parada en esa acera mientras el hombre que amaba se marchaba con una desconocida es una de las imágenes más desgarradoras de la historia de las celebridades. Captura la esencia de sus 17 años juntos.
Jack buscando la siguiente emoción, y Angelica parada, esperando su regreso. Incluso cuando intentó marcharse, las alternativas parecían peores. Su relación con Ryan O'Neal era una espiral de peligro físico. Ryan era un hombre de temperamento explosivo, y tras un encuentro particularmente violento, Angelica huyó. En su mente, la frialdad emocional de Jack era un refugio comparado con la furia física de Ryan. Regresó con Jack porque él era seguro, una decisión que muchas mujeres en relaciones tóxicas toman. Cambió el miedo a un golpe por el miedo a un corazón roto, creyendo que era un mejor trato. La cena final fue la culminación de tantos años de concesiones. Jack no le contó lo de Rebecca Broussard por honestidad. Se lo contó porque no tenía otra opción. El embarazo iba a hacerse público y, por primera vez, no podía ocultar a su nueva amiga tras un suspiro o un gesto de fastidio. Que la noticia llegara durante una cena especial es la típica jugada de Jack Nicholson, presentar un golpe devastador como un momento de confidencias. Probablemente esperaba que ella lo aceptara con el mismo estoicismo que había demostrado durante 17 años. No esperaba los golpes. Esa paliza en la oficina es un momento crucial en la historia de Hollywood. Fue el instante en que la majestuosa Anjelica Huston finalmente estalló. No solo lo golpeó a él, golpeó a las chicas francesas de 17 años, las chaquetas regaladas, el comentario de ¿estás bromeando? Sobre el matrimonio y el silencio. Y la extraña gratitud subyacente de Jack es quizás la respuesta más propia de Jack Nicholson. Sabía que se lo merecía. Sabía que durante 17 años había sido el villano en su historia y le permitió ese momento de justicia física. Tras su separación, tomaron caminos muy distintos. Jack volvió a ser padre, pero nunca encontró a la persona ideal que reemplazara la estabilidad que Angelica le brindaba. Pasó sus últimos años en una mansión en la colina, prácticamente solo, como un rey sin corte. Angelica, en cambio, encontró un amor que no la obligaba a vivir en la calle. Su matrimonio con Robert Graham se basó en el respeto mutuo y la colaboración artística. Cuando él falleció, ella no volvió con Jack. Finalmente, había comprendido que era suficiente por sí misma. Hoy, Anjelica Huston es un testimonio de que se puede sobrevivir a 17 años de El Resplandor de Hollywood y salir adelante con la dignidad intacta. Es Morticia, es una Tenenbaum, es una Huston, pero, sobre todo, es una mujer que finalmente se eligió a sí misma. ¿Cuál es tu papel favorito de Anjelica Huston? Saber el sufrimiento que se escondía tras su éxito en los 80 cambia tu perspectiva sobre sus interpretaciones. Jack y Angelica fueron la pareja más poderosa, pero su historia es una advertencia sobre el precio de la popularidad. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para descubrir más historias ocultas de la élite de Hollywood. Tenemos muchas más historias que contar y nos alegra que nos acompañes en este viaje. Nos vemos en el próximo video.